Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí en nuestro vídeo 3. Vamos a comenzar la vuelta 10. Bienvenidos a mi canal, Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen y estamos haciendo aquí una base circular con una cenefa que nos está quedando monísima de la muerte. Aclarar que aquí en España, cuando decimos que algo es mono o es salao, lo que queremos decir es que es muy bonito, que nos gusta. Y bueno, pues aclarado esto, porque en otros sitios el decir que algo es mono o salado, pues puede significar otra cosa. Pues una vez hemos traducido nuestras expresiones, aquí vamos a comenzar con nuestra vuelta 10. Me encanta cómo está quedando, me gusta muchísimo, no me molesta en absoluto. Y vamos allá. Comenzamos nuestra vuelta 10 con un punto en blanco. Y lo comenzamos, pero no lo cerramos en blanco. Lo cerramos en, de los dos azules que tenemos, el más oscuro. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. Lo cerramos en blanco. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al azul claro y vamos a hacer un aumento. 1, 2. Lo cerramos en blanco. Vamos a ajustar aquí un poquito, así. Y hacemos 1 y 2 puntos. Como ahora comenzamos la nueva, el nuevo segmento, comenzaríamos de nuevo con un punto en blanco, igual que hemos hecho aquí. Comenzaríamos con un punto en blanco para cambiar al azul medio que tenemos. Y de esta forma aquí nos van a quedar 3 puntos blancos, 2 en azul claro y 3 en punto blanco. ¿Vale? Bueno, pues continuamos el segundo segmento con un punto en blanco, 2 puntos en azul. El segundo lo cerramos en blanco. Volvemos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3. Lo cerramos con el azul claro y colocamos el aumento. 1 y 2. Y lo cerramos con el blanco de nuevo. Y me acabo de dar cuenta que no he puesto el marcador. Vamos a ver. Bueno, si os pasa esto, no es grave. Simplemente tenemos que entender lo que hemos hecho. Hemos hecho un segmento, hemos hecho otro segmento, con lo cual nuestro punto de inicio debe ser este. Hemos comenzado con un punto en blanco, ¿verdad? Un punto blanco, 2 en azul. Además el dibujito nos lo muestra porque si ven aquí ya tenemos una segunda vuelta de este color, mientras que aquí solo tenemos una. Por lo tanto, este es el primer punto de nuestra vuelta. Bueno, eso son orientaciones, es teoría, cuando nos pase algo así. En estos días recibí un mensaje de uno de nuestros suscriptores que decía: me he equivocado, he tenido que deshacer y ahora no sé dónde empieza mi vuelta. Ay, sí, te entiendo, te comprendo perfectamente porque a mí me ha pasado más de una vez. Bueno, yo le explicaba
que si eso nos llega a pasar, nos vamos al comienzo, al anillo mágico. Y donde vemos que remonta a la segunda vuelta, donde vemos aquí que ya hay un cambio a la segunda vuelta, de ahí podemos ir mirando el siguiente punto aquí, el siguiente punto aquí, el siguiente punto aquí. Nos puede servir de referencia. Si ven cómo coincide. No es recto, porque estamos trabajando en circular. Sí. Entonces, al estar trabajando sin cerrar la vuelta, pues, ¿qué ocurre? Que cada vuelta, el cambio de vuelta se nos mueve un poquito, Pero si le seguimos el punto, por ejemplo, aquí hemos hecho el cambio a la siguiente vuelta, porque estamos en espiral, ¿verdad? Pues el siguiente punto sería aquí, segundo aquí, el siguiente aquí, el siguiente aquí, el siguiente aquí. Y aquí ya le podemos encontrar cuál fue el inicio. Espero que estas cositas os vayan ayudando. Comenzamos nuestra vuelta 11. Comenzamos con un punto en blanco, que lo empezamos y lo cerramos en el azul más oscuro que tenemos en este momento. Marcamos. Y hacemos 2 puntos. A ver, así. 1, 2. Cambiamos al blanco. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. Y cambiamos al azul claro. Comenzamos nuestra vuelta 11. Comenzamos con un punto en blanco, que lo empezamos y lo cerramos en el azul más oscuro que tenemos en este momento. Marcamos. Y hacemos 2 puntos. A ver, así. 1, 2. Cambiamos al blanco. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. Y cambiamos al azul claro. Cambiamos al azul claro. Hacemos un punto. Un aumento. 1 y 2. Hacemos 2 puntos en azul claro. Y cambiamos al blanco para hacer un punto. Y lo cerramos en blanco porque el primer punto de nuestra siguiente secuencia empieza en blanco. Lo cerramos en el azul oscuro con el que estamos trabajando. Para hacer 2 puntos estamos ya en la segunda secuencia, ¿sí? Pasamos al blanco. Hacemos 2 puntos. Esta es la segunda secuencia.
Cambiamos al azul claro. Hacemos un punto, un aumento, dos puntos en este mismo color, 1 y 2, y pasamos de nuevo al blanco para acabar la secuencia con un punto en blanco. Y esa es nuestra secuencia en esta vuelta, ¿vale? Un punto blanco, 2 en azul oscuro, 2 puntos blancos, un punto en azul claro, un aumento en azul claro, 2 puntos en azul claro, un punto en blanco. De esta forma nos quedan 2 puntos blancos, 1, 2, 3, 4, 5 en azul claro, 2 puntos blancos, 2 puntos oscuros, 2, así hasta completar nuestra vuelta. Llegamos a nuestra vuelta 12. De nuevo comenzamos con un punto en blanco, cambiamos al azul más oscuro de los dos que tenemos en este momento. Vamos a marcar. Y ahora hacemos 1, 2. Cambiamos al blanco. Ups, lo tengo aquí un poco enredadillo. Bueno, aquí cambiamos al blanco y vamos a hacer un punto y cambiamos al azul claro. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y vamos a colocar el aumento aquí, 1 y 2, y hacemos 1, 2 y 3 puntos en este mismo azul. Cerramos en blanco para comenzar de nuevo el segmento con un punto en blanco, 2 en azul, que cerramos en blanco, un punto, cambiamos a azul claro. Sí, estamos repitiendo de nuevo, ¿vale? Estamos repitiendo lo mismo que hemos hecho en este lado. 1, 2 y 3. Aumento. 1 y 2. Y 3 puntos en azul. 2. Y tercer punto, cerramos en blanco para volver a comenzar el siguiente segmento. Y vamos a analizar una cosita, porque os habréis dado cuenta que ni los aumentos van siempre en el mismo sitio, ni tampoco estamos manteniendo aquello de 4 puntos un aumento, la siguiente vuelta 5 puntos un aumento, la siguiente vuelta 6 puntos un aumento. Pues no. En este momento estamos dando prioridad al dibujo, a la cenefa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay vueltas en las que
volvemos a hacer 6 puntos y un aumento igual que en la vuelta anterior, en la que no mantenemos ese ritmo matemático de a la siguiente vuelta un punto más antes del aumento. Pues, a ver, de momento el dibujo está quedando y esto está quedando plano. Y yo, para mí, pues eso es prioritario. Primero, que esto nos esté quedando plano, que no se nos encoque ni tampoco le salga volante. Y al mismo tiempo que nuestro dibujo vaya tomando forma. Si para eso tenemos que repetir alguna vuelta de igual la misma cantidad de puntos que en la vuelta anterior, pues mira, pues lo repetimos. Yo lo voy haciendo, lo estoy haciendo al tiempo, ¿eh? Yo no he hecho este patrón antes, no lo he hecho antes. Lo estoy haciendo al tiempo, en tiempo real. Y es lo que me va resultando, o sea, tengo que ir escogiendo entre ¿qué hago? ¿Le pongo el aumento o no le pongo el aumento? Me cuento 7 puntos y le pongo el aumento y entonces el dibujo ya no me cuadra o cuadro el dibujo aunque tenga que repetir la misma cantidad de puntos entre medias de los aumentos. Yo lo estoy haciendo y está saliendo. Si el resultado final sale, pues, ¿qué quiere que te diga? Es posible que alguien por ahí me diga, oye, pero ¿qué? Que no estás haciendo esto. Pues sí, es verdad, pero el resultado está saliendo. Y en este momento para mí es prioritario. Vamos a comenzar nuestra siguiente vuelta, que será la vuelta 13. Y la vamos a comenzar de nuevo con un punto blanco para poder así completar lo que es el dibujo aquí. Pasamos al azul más oscuro para hacer 2 puntos, 1, 2, y ahora no vamos a repetir de nuevo en blanco, sino que nos vamos a ir directamente al azul claro. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y aquí vamos a insertar el azul oscuro, el azul marino, este. Ups. Vamos a ver si le encontramos la punta.
aquí está la punta. Lo vamos aquí a insertar porque vamos a empezar a trabajar con este oscuro. Cerramos el punto en este color, hacemos un punto sin completar porque lo vamos a cerrar en el azul claro. Y aquí mismo este aumento lo vamos a hacer compartido. Un punto oscuro, un punto claro. Aquí mismo. Y después de esto vamos a hacer otros 5 puntos en este color. Pero antes vamos a retirar el blanco porque ya no lo vamos a usar. Y lo vamos a retirar de esa forma. Seguimos trabajando con 2 hebras en el interior para que el grosor del tejido no se haga muy grueso, no cambie el grosor, ¿vale? Ok. Hemos hecho 1, 2, 3, 4 y el que hemos hecho en el aumento son 5. De tal forma que tenemos 5 puntos a este lado y otros 5 puntos a este de este mismo color. Voy a corregir esto porque se ha quedado una pelucita aquí. Y no me gusta. Es que el revés debe quedar pues prácticamente igual al derecho. Con todos los hilos que van por dentro. Bien, este último punto yo lo he cerrado, lo teníamos que haberlo cerrado en el otro azul. Aquí, en este azul. El azul medio. Ahora mismo tenemos 3 azules. Azul claro, azul medio, azul oscuro. Bien, aquí hacemos 1 y 2. Cambiamos al azul claro. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al oscuro. Hacemos 1. Cerramos con el claro. Y ahí mismo hacemos un punto en azul claro que toma el lugar del aumento. Me acabo de dar cuenta que no le he puesto el marcador. Ay, Dios. Cabeza la mía. ¿Qué cabeza la mía? Bueno, vamos un poquito para atrás. Hemos empezado la vuelta aquí. Bien. Continuamos. Este en azul claro también. Llevamos 1, 2, 3, 4. Este hace 5 y cambiamos al azul medio. Y así es repetir de nuevo, repetir de nuevo y repetir de nuevo hasta completar la vuelta. Yo voy a completar la vuelta
y nos vemos. Bueno, pues vamos a por la vuelta 14. Vamos a comenzar la vuelta aquí con un punto en azul medio. Vamos a marcarlo. Ups, se me fue la luz. Ya volvió. La batería se acaba. Normalmente ocurre, ¿verdad? Las baterías no son eternas. Bueno, hemos hecho un punto en azul medio. Vamos a hacer un aumento. Mira, en esta ocasión lo vamos a hacer aquí. Vamos a probar a ver qué tal resulta. Vamos a hacer el aumento aquí. Cambiamos al azul claro. Y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos que cerramos. El cuarto punto lo vamos a cerrar con el azul oscuro. Y hacemos 1, 2, 3. Volvemos a cambiar al azul claro. Para hacer otros 4 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y comenzamos el nuevo segmento. Hemos comenzado con un punto en azul medio, ¿verdad? Este se revela un poquito, se intenta escapar, pero no, lo vamos a coger aquí. Hacemos un punto y el aumento. El segundo punto lo comenzamos y lo cerramos en azul claro. Y yo voy a acabar esta vuelta porque creo que se nos agota el tiempo. La acabo y vemos a ver el resultado. Pues ya ha acabado la vuelta 14. Ha quedado tal que así. La verdad es que me gusta. Me gusta mucho cómo está quedando. Está ahí como los colores un poquito degradándose por un lado, pero oscureciendo por otro. Me gusta mucho el efecto. Me gusta cómo está quedando. Está quedando planito. No se nos está ni sacando volante ni tampoco se está encogiendo, haciendo encocando o encazuelando, no sé cómo se dice. Yo siempre le digo encocar porque es como una coquita, ¿no? Pero está recto, está plano y el dibujo está saliendo. ¡Qué bonito! Me gusta cómo está quedando. Bueno, pues nuestro video número 3 hasta aquí. Ya nos vemos en el siguiente, en el video número 4. No olviden suscribirse quien no esté suscrito. Le dais al like, al me gusta. Escriban comentarios. Eso sí, de buen rollo, por favor. Porque estamos creando aquí un grupo muy simpático, muy agradable, que estamos siendo ya bastantes en el grupo. Entonces me encantan los buenos rollos, ¿vale? Pues nada, un abrazo y hasta luego.